pues nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al museo por acoger esta jornada de presentación de esta guía. A ver. Vale. Pensaba que iba a tener la pantalla, pero bueno, como lo tengo aquí de chuleta. Bueno, en primer lugar, antes de presentar lo que es la guía en sí, voy a presentar, pero bueno, brevemente, para no extenderme mucho, lo que es el grup de treball Museus i Gènere de la xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya, que llevamos desde 2017 trabajando, se creó en 2017, con una serie de objetivos. Por una parte, construir nuevos discursos articulando relatos históricos inclusivos. También introducir y aplicar la perspectiva feminista en todas las funciones del museo. Es decir, esto era una de las premisas, ¿no?, de trabajo de este grupo, que se refleja, como veremos, en la guía que vamos a presentar hoy y que tienen ustedes entre sus manos. Fomentar nuevas miradas en la metodología y en las implementaciones museográficas. Sensibilizar y concienciar de la necesidad de la perspectiva feminista para crear una sociedad más justa e igualitaria. Este proceso de sensibilización también se ha plasmado en lo que es el grupo de trabajo, en una serie de seminarios formativos y de jornadas como esta, de hecho, para precisamente, divulgar, difundir estas ideas y que vayan calando, ¿no?, entre la sociedad en general y entre las profesionales de los museos. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en todo lo que hemos hecho hasta ahora, que son ya, a ver, ¿cuántos años? 7, 8, casi 8 años de trabajo. Finalmente, visibilizar nuestro compromiso con la sociedad y compartir reflexiones y experiencias. Y al respecto de esto sí que publicamos un manifiesto donde, bueno, pues, poníamos claramente cuáles eran los objetivos de este grupo de trabajo, ¿no? El grupo está formado por 6 profesionales de la xarxa: Carme Vergés Saura, María Cacheda, Conchita Gil, Gerard Martí, Silvia Planas y Margarida Sala, en orden alfabético, y 2 asesores externos, yo misma y Ricard Huerta, que procedemos ambos de Valencia, y un coordinador del grupo, David, que nos ayuda muchísimo en cuanto a reuniones y demás. Antes de entrar en lo que sería la estructura y los contenidos de la guía, sí que me gustaría apuntar a una serie de cuestiones que aparecen, de hecho, en la propia introducción de la guía, pero que me parece importante recalcar para entender bien de qué se trata como herramienta, ¿no?, de trabajo, básicamente. En primer lugar, no se trata de un autodiagnóstico. Han salido en estos últimos años autodiagnósticos para museos y centros patrimoniales con el objetivo, pues eso, de hacer un diagnóstico de la propia institución en relación con temas como la igualdad de género, pero también otros temas como la sostenibilidad, la accesibilidad o la inclusión. Una de estas herramientas es la que probablemente conozcan, que desarrolló la Asociación Mujeres en las Artes Visuales, MAV, y que está disponible en su página web. Pero en nuestro caso decidimos finalmente por no presentar realmente un autodiagnóstico, sino más bien una guía, tal y como indica el propio subtítulo de la guía, una guía de reflexión y actuación. Ahora veremos esas 2 facetas importantes de la guía, cómo se desarrollan, ¿no? En segundo lugar, muy importante es que contempla, esto ya lo hemos comentado, contempla todas las funciones del museo. Esto era muy importante para nosotros, y aquí tengo un esquemita, porque creemos que todas las funciones, y de esto hablaré también un poco esta tarde, estas jerarquías, ¿no?, internas que existen en los museos, implícitas y arraigadas, pero nosotras pensamos que todas las funciones de los museos, todas las áreas, tienen una importancia por igual y que además todas ellas están estrechamente interrelacionadas. El orden que aparece en este esquema no es un orden de importancia ni de jerarquía, por supuesto, de hecho hay una horizontalidad, sino que es un orden en las
digamos que cuando un objeto entra dentro de las colecciones de un museo, sigue más o menos en este orden estos pasos, ¿no?, que vemos en el esquema. Pero como decía, estas funciones están muy interrelacionadas, porque si no aplicamos la perspectiva feminista, por ejemplo, en la política de adquisiciones del museo, esto tendrá unas consecuencias en las siguientes funciones, en las siguientes tareas y trabajos que tengamos que hacer con los objetos, con las colecciones del museo y también con el público. Con lo cual es importante que esta perspectiva se aplique por igual a todas las funciones del museo. Y también era importante porque sacábamos, digamos, de cierta invisibilización una serie de funciones que son sobre todo las que se sitúan más a la izquierda, es decir, las que entran en juego, las primeras, como pueden ser quizás las adquisiciones menos, porque sí que ha habido estudios acerca de la perspectiva de género en adquisiciones de museos, pero, por ejemplo, funciones tales como la documentación, la conservación, la investigación, son ámbitos que han sido muy poco tratados en cuanto a estudios o análisis por parte, sobre todo, de la academia, ¿no? Y queríamos sacar también un poco de esa invisibilización a estas funciones. En tercer lugar, también muy importante, y lo veremos, son unos temas que estructuran realmente lo que es la guía, incluye sistemáticamente a los objetos, las colecciones, el público y la sociedad en su conjunto y el personal del museo. Es decir, que tiene estas dos facetas, objetos, sujetos, y en los sujetos los volvemos a dividir en dos grupos, que son, por una parte, el público, la sociedad, la comunidad, y por otra parte, las profesionales y el personal en general del museo. Esto también era muy, muy importante, porque muchas veces nos olvidamos de este personal del museo, que es el que hace posible todas estas cosas, y que queda también invisibilizado, sobre todo el de algunas áreas. Y de esto también hablaremos esta tarde. Otro aspecto importante es que tiene en cuenta tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Es decir, no es que no pensemos que los aspectos cuantitativos son importantes. Estoy pensando en las cuotas de género, en la discriminación positiva, en una serie de estrategias y de herramientas que se han puesto en marcha en los museos desde hace ya algunos años para garantizar una igualdad y evitar una discriminación de mujeres y otros colectivos. Son estrategias y herramientas importantes y siguen siéndolo. Sin embargo, en muchos ámbitos, en muchos trabajos, los aspectos cualitativos también son muy importantes, porque no todas las problemáticas se solucionan con cuestiones de carácter cuantitativo. Bueno, si pueden, cuando tengan tiempo de hojear la guía, verán que muchas de estas reflexiones son reflexiones, digamos que es más una cuestión de repensar, como dice el propio título de la guía, repensar las maneras que tenemos, las formas que tenemos de trabajar, ¿no? El quinto punto, desde la humildad, pretendemos que esta guía sirva para todo tipo de museos, es decir, estoy pensando tanto en tamaño como en tipología de colecciones, ¿no? Es cierto que el foco siempre ha estado en los museos de arte, y especialmente en los museos de arte contemporáneo, en cuanto a estas problemáticas en torno al género y a la invisibilización de las mujeres en los museos, pero como grupo de trabajo procedente o en el seno de una red de museos de historia, nos parecía importante que otro tipo de museos y de colecciones estuvieran presentes, ¿no? Que no nos olvidáramos de colecciones y de museos de historia, de etnología, de antropología, museos de sociedad, etcétera. Es decir, que además hay una serie de problemáticas que se han planteado muy centradas, por ejemplo, en la autoría, luego hablaremos un poco de ello, que pueden ser muy pertinentes para museos de arte, pero pueden serlo menos para museos de arqueología, por ejemplo, o museos de artes decorativas, ¿no? en las cuales una gran mayoría de las colecciones son de autoría desconocida. Luego, esta guía pretende también ser, desde nuestra humildad,
realista, viable y práctica, es decir, está hecha por profesionales de museos para profesionales de museos, obviamente para todo el mundo que esté interesado, desde la academia, estudiantes, profesorado y demás, pero está muy pensado como una guía práctica y que se pueda poner en práctica fácilmente o de alguna manera paulatinamente. Somos conscientes de las diferencias de las dificultades, digamos, que tienen los museos en cuanto a medios económicos, materiales, medios humanos, de personal, y también somos conscientes de las limitaciones que tienen los museos en cuanto a su propia estructura, es decir, los museos públicos que pertenecen a una administración, lógicamente la organización, una serie de cuestiones, digamos que estamos trabajando en un marco que nos constriñe de alguna manera y eso lo sabemos, pero sí que planteamos una serie de actuaciones que dentro de ese marco pueden introducir pequeños cambios de forma paulatina que puedan hacer cambiar la manera que tenemos de pensar y de trabajar en los museos. Y que además pueden ser también un punto de partida para pues planes museológicos, programas museográficos y demás. Y finalmente, el último aspecto es que es una guía que está abierta, o sea, eso sí que era una cosa que queríamos recalcar, y es que la guía presenta una serie de reflexiones, de temas, de actuaciones, una serie también de experiencias inspiradoras o buenas prácticas, como se suelen llamar, al final de cada apartado, pero es una guía que está abierta a sugerencias. Lo que queremos también, de alguna manera, es que a partir de aquí, de hoy, de esto sea como una especie de punto de partida para intercambiar, recibir experiencias, comentarios, sugerencias por parte de profesionales que vayan nutriendo y enriqueciendo lo que es la guía. Y por eso se pone a disposición este correo electrónico como, digamos, un buzón de sugerencias, con la idea de alguna forma de ir estableciendo, esto es quizás otro de los objetivos del grupo, un mapa de buenas prácticas o de experiencias inspiradoras en el ámbito de los museos y del feminismo, e ir estableciendo un poco este mapa de lo que se está haciendo en el país. Para pasar a lo que es la estructura y contenidos de la guía, miro la... voy muy bien. Sí. Igual no llego a hacer la media hora, pero bueno, luego también si hay preguntas o eso podemos. La guía está estructurada en, después de esta introducción, ¿no? Para explicar pues, a quién va dirigida, para qué sirve y cómo funciona, está estructurada en 8 apartados. Los 7 apartados que corresponden a las funciones que hemos visto anteriormente de los museos, esto era muy importante, como lo he dicho antes, y un 8º apartado que tendría un carácter un poco más transversal a lo que es toda la institución, que es este apartado de organización interna, funcionamiento y personal, en el cual también hemos incluido el tema del lenguaje inclusivo, que era muy importante para nosotras, pero que es un tema además totalmente transversal, porque está tanto el lenguaje que se usa de manera externa. La gente suele pensar en ese tipo de lenguaje, ¿no? El que va dirigido al público, el que utilizamos en los canales de comunicación y de difusión del museo, desde los textos de sala hasta, qué sé yo, los dosieres de prensa, pero también en el lenguaje interno y no solo escrito, en el lenguaje oral. De esto también hablaremos esta tarde, ¿no? Cuando hablemos de la organización interna y del personal. Hay unas referencias bibliográficas al final de la guía por apartados, y cada apartado tiene, ahora veremos la estructura interna de cada apartado, pero cada apartado tiene al final también unas buenas prácticas, unas experiencias inspiradoras que no he dicho antes, pero han sido redactadas por una persona que no forma parte del grupo, pero la voy a mencionar aquí porque se encargó de hacer este apartado, que es Laia Soler Moreno. Esta fue el germen o la tabla original a partir de la cual se generó la guía, ¿no? Como pueden ver, por una parte tenemos todas las funciones del museo,
Y luego, por otra parte, tenemos esa división que comentaba al principio entre objetos y sujetos. Objetos las colecciones, los sujetos a su vez dividido entre público y público, sociedad, comunidad en general y el propio personal del museo. Esto era una manera, o sea, proceder de esta manera era, digamos, garantizar de alguna manera que no nos íbamos a olvidar de nada. Por supuesto, seguro que hay lagunas y cosas que completar y por eso comentaba antes que era una guía abierta a sugerencias, ¿no? Pero digamos que proceder de esta manera nos permitía, bueno, pues no dejarnos nada, ¿no? O sea, si sistemáticamente reflexionábamos en cada, digamos, apartado, cada casilla sobre qué reflexiones podemos hacer, qué problemáticas estamos detectando, qué problemas, qué dificultades, y luego aportar en cada una de ellas una serie de actuaciones viables o posibles y prácticas, pues era una manera de abarcar la totalidad del trabajo del museo en la totalidad de sus dimensiones, es decir, tanto las colecciones como el público como el propio personal, ¿vale? Y entonces ahora para, digamos, profundizar un poquito más en cómo se estructura cada apartado, cada uno de estos 7 apartados, he elegido como tema el de documentar, el de la documentación del museo, porque precisamente, como comentaba antes, es uno de los temas, de las funciones probablemente menos tratadas, por lo menos sobre las cuales menos se ha escrito, también con los temas de conservación y restauración, que yo creo que debe ser una de las funciones sobre las cuales probablemente menos se ha reflexionado, ¿no?, en este sentido, pero la documentación también, aunque sabemos que existen iniciativas y reflexiones a niveles internos, ¿no?, de los profesionales de museos, pero nada realmente publicado o nada sistemático, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues he elegido esta función. Entonces, la estructura general del apartado es, empezamos con el tema siempre de la autoría, la sociedad, la comunidad y el público, y nos preguntamos, bueno, cuál es la problemática en ese sentido, qué reflexiones hacemos y luego qué podemos hacer, qué actuaciones proponemos para solventar o de alguna manera, bueno, pues matizar, ¿no?, estos problemas. En segundo lugar, ¿quién? Es decir, la relación de la documentación con el personal del museo, y siempre lo mismo, las reflexiones y las actuaciones, y finalmente qué y cómo se documenta, es decir, la relación de la documentación con las propias colecciones del museo, y siempre las reflexiones y estas actuaciones, y finalmente pues estas prácticas inspiradoras que están al final de cada apartado. En relación en concreto, en esta función, como comentaba, en relación con la autoría, nos preguntábamos, perdón, porque es que además lo tengo en pequeñito, se registra el género de la autoría en el proceso de documentación de los museos. Y digamos que la recomendación sería registrar claramente el género de la autoría, contemplando la diversidad que existe, primero la diversidad que existe en cuanto a identidades de género, pero también la diversidad que existe en cuanto a tipos de autoría, y ahora vamos a hablar de ello. Este tema es importante porque de hecho ya se desarrolla en el apartado de adquisiciones. Es verdad que hay veces que hay temas que vamos viendo que van, digamos, atravesando un poco todas las funciones, ¿no?, porque como he comentado antes, son funciones que están estrechamente interrelacionadas y si no aplicamos la perspectiva feminista en una, luego repercutirá en las siguientes funciones, ¿no? Entonces, esta reflexión sobre la diversidad de autorías, digamos, la casuística, ¿no?, que existe, es tanto pertinente para el tema de la adquisición como en este caso para el tema de la documentación. Es verdad que tendemos a pensar, o en ese pensamiento de carácter androcéntrico,
además propio también de la disciplina de la historia del arte, en una autoría única, individual, masculina, ¿no? La del genio, un poco. Hay un autor conocido y generalmente suele ser un hombre. Entonces, aquí la reflexión va en torno a la existencia de autorías compartidas, de autorías colectivas. Compartidas es, por ejemplo, cuando en un mismo objeto intervienen distintas personas porque hay un proceso. Estoy pensando, por ejemplo, en un grabado siempre hay un dibujante, hay un grabador y luego además hay alguien que ha publicado ese grabado, hay un editor, ¿no? Una editora, una impresora. Entonces hay que tener en cuenta esa diversidad de autorías, también las autorías colectivas, las autorías de dos personas, muchas veces, por ejemplo, obras que son obra de una pareja de artistas, estos hay muchísimos casos, y casos en los cuales la mujer ha estado siempre a la sombra de su marido, ¿no? En esta creación colectiva de una obra. También el tema de las autorías, como comentábamos antes, desconocidas, tener en cuenta autorías desconocidas que muchas veces se equivalen a una autoría masculina, es decir, no sabemos quién es, pero probablemente haya sido un hombre, ¿no? Entonces, estos son sesgos que van, digamos, que pueden traer consigo interpretaciones erróneas de lo que son las colecciones y los objetos del museo. Otro tema también es el de las atribuciones. Atribuciones que han sido, que se han demostrado además a posteriori que eran totalmente erróneas y totalmente sesgadas a nivel androcéntrico. Hay casos bastante notables en historia del arte, ¿no? Entonces es importante que todas estas casuísticas se reflejen en el sistema de documentación, ¿no? En la ficha catalográfica de los objetos, para que cuando una persona vaya a hacer una búsqueda, los resultados que obtiene sean pertinentes, porque si no se reflejan toda esta documentación, toda esta información, vamos a perderla, o sea, nuestra búsqueda no va a ser pertinente, ¿no? También es importante que se refleje, como decía, la identidad de género de la autoría, hombre-mujer, y añadir, que esto yo creo que en ningún sistema de documentación, por lo menos en este país, existe, otros géneros o géneros no binarios, o como queramos llamarlo, incluso otras posibilidades, ¿no? Incluso hay sistemas de documentación que ni siquiera tienen esta opción de decir si es hombre y mujer, con lo cual si tienes que hacer luego una búsqueda sobre esto, pues es complicadísimo, y yo lo sé porque nos ha pasado no solo con el tema de la autoría, sino, por ejemplo, con mujeres donantes, ¿no? O sea, con lo cual estos aspectos son muy importantes para luego poder seguir trabajando y tener las herramientas al día para poder hacer exposiciones temporales y demás. El segundo aspecto es también la documentación en relación con la comunidad y la sociedad. Se registran correctamente los datos referentes a la procedencia y el contexto de producción de los objetos. Es decir, un aspecto importante, como comentábamos, es la autoría, pero otro aspecto importante también es los contextos de producción y la procedencia de los objetos. Es decir, como decía antes, no solamente el papel de las mujeres como creadoras, como artistas, como creadoras de cultura, pero sino también otros papeles que han tenido las mujeres y Guadalupe lo comentaba antes, ¿no? En relación con el patrimonio, otros roles también igualmente importantes como transmisoras del patrimonio cultural, como conservadoras del patrimonio, como donantes, como mecenas, como coleccionistas. A la hora de documentar un objeto, es importante también que toda esa documentación, toda esa información relativa a de dónde procede el objeto, cómo ha ingresado en las colecciones, a quién pertenecía antes, quién lo usaba también, el tema de las usuarias del patrimonio, ¿no? Que es también un tema que a veces queda como diluido. Una cosa es quién ha producido ese objeto y otra cosa distinta es quién lo usaba. Eso también tiene que estar recogido, ¿no?
Entonces, bueno, pues todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta también a la hora de documentar las colecciones. Y otro aspecto también es si tenemos en cuenta a la comunidad, a los colectivos, en ese proceso de documentación. Sobre todo, evidentemente, en el caso de colecciones cuya, digamos, iba a decir vivas, es decir, que están todavía en uso por los pues por ciertos colectivos o ciertas comunidades, ¿no? En casos, por ejemplo, de recolección de ciertos objetos en museos de historia, por ejemplo, que esas comunidades, esos colectivos de los cuales proceden estos objetos, participen en el proceso de documentación, aportando información, datos sobre su uso, sobre su función, sobre el contexto de producción, etcétera. Todos estos aspectos también se tienen que tener en cuenta, ¿no? Y muchas veces, cuando son relativos a pues, colectivos minoritarios o discriminados o a las mujeres, pues se obvian, y si no aparecen reflejados en la ficha, una vez más se pierde información, ¿no? Y bueno, esto también es una manera también de hacer participar a la sociedad en los propios procesos internos, no solamente en las exposiciones y en todo lo que está de cara al público, sino en los propios procesos internos, en todos los trabajos internos del museo. El segundo foco es el tema del personal. Y aquí hay un tema que, como verán en la guía, es transversal a toda, yo creo que a toda la guía, que es el tema de la formación, ¿no? del personal de los museos. La importancia que tiene que haya una formación específica, es decir, una formación en feminismos, en perspectiva de género, aplicada a los museos. Hay poca, la verdad es que hay poca. Que sea de esta manera práctica para los profesionales, hay poca. Y entonces es muy importante que esta formación, las personas, tanto las personas que trabajan en las áreas de documentación de los museos, como las personas que diseñan los sistemas informáticos, pues eso, las bases de datos, las fichas, los campos que forman parte de estas bases de datos, tienen que tener esta formación, porque si no nos encontramos luego, pues eso, con sistemas que ni siquiera tienen la posibilidad de registrar la identidad de género de las personas, las autoras, de las personas creadoras, de las personas donantes y demás. Y luego, pues, te dificulta muchísimo el trabajo a la hora, pues eso, de hacer una investigación o una exposición. Entonces, aquí es importante recalcar que, claro, las personas que documentan en los museos no son las mismas probablemente que hayan diseñado estos sistemas, porque suelen ser en los servicios centrales o en grupos de trabajo que se generan generalmente los servicios centrales a propósito para diseñar estos sistemas. Entonces, tanto el personal del museo como ese personal debería tener esa formación o esa sensibilización a la hora de diseñar estos sistemas informáticos. Y también la importancia de que en estos grupos de trabajo o en estos procesos de documentación participen una diversidad también de perfiles profesionales. Esto también hablaremos esta tarde de este tema, es decir, que no queden al margen ciertos perfiles profesionales que pueden aportar puntos de vista y pareceres distintos o que difieran un poco de lo que se espera, ¿no? Y que puede ser enriquecedor a la hora de documentar los objetos. Y el último foco es el que se pone en las propias colecciones, en los objetos del museo. Y aquí la reflexión gira en torno a los tesauros y las descripciones. Se incluyen términos relacionados con el género. Sí. Es decir, que a la hora también aquí ya no hablamos tanto de la cuestión de la autoría, que hemos hablado al principio, sino de los propios objetos y las propias colecciones, que en sí también pueden aportarnos información relativa a cuestiones de género.
por ejemplo, a través de distintas dimensiones, a través, por ejemplo, de la materia, de las materias utilizadas, de las técnicas, del uso que tenían esos objetos, de las funciones, de la iconografía. Todas estas dimensiones que tienen los objetos, las colecciones de los museos, nos pueden aportar información acerca de cuestiones relativas al género, a la historia de las mujeres y de otros colectivos discriminados. Entonces, si no elaboramos, si no tenemos un tesauro, una relación de términos que, digamos, reflejen estas cuestiones y que podamos etiquetar de alguna manera con estos tesauros estos temas, pues el mismo problema a la hora de buscar información es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, pues yo quiero hacer una exposición, pues no lo sé, sobre, a ver, estoy improvisando, pero por ejemplo, temas de diversidad sexual que no se suelen reflejar, pues algo relacionado en representaciones iconográficas relacionadas con la diversidad sexual. Si no tienes ningún término al que agarrarte, pues tienes que meter algún término en los campos genéricos o en todos los campos para no perder información y a ver qué recuperas. Y generalmente vas a recuperar poco si en el proceso de documentación estos aspectos no se han plasmado, o a nivel de tesauros, o si no existe un tesauro específico en los campos de descripción o de catalogación razonada. El resultado de eso es efectivamente que las colecciones, digamos que perdemos información y perdemos la oportunidad de interpretar las colecciones de otra manera y de sacar discursos nuevos a partir de esa documentación que se ha hecho. Y creo que con esto... bueno, sí, un tema también muy importante en este uso de términos específicos relacionados con el género es tener en cuenta la diversidad cultural. Es decir, no tener en cuenta los términos específicos, así como se tienen en cuenta los términos específicos de cada cultura cuando se cataloga un objeto y se pone a lo mejor un término genérico y luego el término también específico que pertenece a esa cultura, para no perder tampoco esa información. Lo mismo pasa con el género. Como bien ha dicho Guadalupe al principio de su ponencia, el género es una construcción cultural que varía en el tiempo, que varía en el espacio, que depende de contextos culturales, políticos y sociales concretos. Y, por lo tanto, lo que entendemos hoy en día por, a lo mejor, género no binario, pues puede que exista en otra cultura o que ya existiera de hecho, pero con un término específico que no exactamente se va a corresponder a lo que nosotros entendemos hoy como no binario, ¿no? Entonces, estos términos concretos, que generalmente pertenecen pues eso, a culturas no europeas, que hay muchas culturas no europeas que sí que han aceptado la diversidad de género y la diversidad sexual más que la nuestra propia occidental y que de hecho han, digamos, institucionalizado esas identidades diversas y que tienen un término para referirse a estas identidades, ¿no? Pues esos términos también tienen que estar reflejados porque también es un respeto hacia esas culturas. Bueno, esto ya nos metemos también en problemáticas que se están dando con el tema de la descolonización, ¿no? Y del uso de los términos propios de cada cultura que digamos, están designando realidades concretas que no se corresponden necesariamente a las nuestras propias en nuestro sistema de sexo-género occidental. Entonces, también a nivel de tesauros y a nivel de documentación es muy importante también recoger estos términos específicos. Y, bueno, creo que sin más, decir que todo lo relativo al grupo de treball está en esta página web, que está alojada dentro de la web del Museo de Historia y que disponen también de este correo electrónico para, como comentábamos antes, bueno, pues sugerencias, aportaciones, otras buenas prácticas que nos encantaría poder recibir como grupo. Y nada, muchísimas gracias por su atención.